Hola, muy buenas a todos, saludos. Esto es El Ensayo Podcast. Aquí conversamos con artistas, siempre tratando de hurgar un poquito más allá de lo que hay en esos procesos referentes. Y hoy también tenemos un invitado súper especial y él es Felipe Álvarez. Un aplauso, por favor. Yo. Y también otro invitado especial. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo hoy? Muy bien, con mucho sol. Con mucho sol y ahí tienes un rayo cayéndote muy casi que en cenital. Celestial. Muy celestial. Felipe, bienvenido al ensayo. Obviamente también estamos acompañados por la hermosa Carolina Taborda. Mucha experiencia. Una mujer muy experimentada en el teatro que nos ayuda a enriquecer un poco la conversación. Felipe, en el calentamos motores un poco para la conversación. Vos has tenido dos experiencias bastante diferentes, digo que dos, no, un montón, pero vamos a hacer el paralelo entre la producción y desde la parte pues como de la ejecución actoral. ¿Cuáles son tus rituales para entrar en la escena? ¿Cómo tenés algunas, digamos, movimientos, calentamientos que te guste hacer o que te vayan a entrar de una vez a la preexpresividad? Sí, y han cambiado mucho. Han cambiado mucho desde que era niño. Yo lo que hacía era, yo veía lo que hacían en el grupo. Como yo no entendía muy bien, entonces que el saludo al sol, y yo decía, pero muy raro saludar el sol así, uno porque no le hacía así al sol. Más directamente. Entonces, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, había un entrenamiento, yo pues digamos que en toda esa parte inicial estuve en hora 25 y allá el trabajo corporal era muy rico, muy fuerte. Entonces, claro, yo era como, digamos, tenía a Carola como un referente corporal y yo era como imitando lo que Carola hacía, o entonces cuando llegaban actores invitados como Fernando Velázquez, entonces yo veía lo que hacía Fernando y yo decía, señores, ay, se puede decir groserías. Hágale. Yo decía, si Fernando, que es una eminencia, hace esto, eso es porque debe ser bueno. Entonces yo lo que hacía era pura imitación. Ya después fui entendiendo que el cuerpo está, que uno necesita cierto, entendí la diferencia entre calentamiento y entrenamiento, porque uno se estallaba antes de función y llegaba a función mamado. Pero ¿por qué si yo estoy? Claro, no, lo que pasa es que estaba era entrenando, no calentando. Y entonces ahí digamos que empieza como... Ayúdanos con esa diferenciación en conceptos del calentamiento y del entrenamiento, porque muchas veces hasta, hasta se pueden funcionar a veces, ¿cierto? Y uno, digamos, si no tiene esa formación escénica, es muy fácil que uno confundan entre hacer ejercicio y predisponerse para la escena. Sí, en lo que digamos, yo he venido mirando y organizando y resolviendo es entender el calentamiento como una posición para activar, digamos, sensorialmente, anatómicamente, el cuerpo, la voz y y disponer la mente en una activación, ¿sí? Y ya el entrenamiento tiene que ver un asunto más desde lo sistemático, desde ir haciendo que el cuerpo cada vez responda con mayor resistencia a ciertas exposiciones que hay. Entonces ya es el entrenamiento constante, donde todos los días son Más habitual. los 5 minutos más que plantea Roberta Carreri. Es, si hoy llegaste hasta acá, dentro de 8 días, 5 minutos más para que entonces el diafragma se amplíe más, para que entonces la resistencia metabólica sea diferente, lo aeróbico también sea diferente. Entonces ahí es como entender que el cuerpo necesita ambas cosas. Ambas cosas. Y En momentos diferentes. en diferentes momentos. Eso está muy bien. Pipe, para las personas que están viendo este contenido, ¿cómo inicia tu trayectoria en las artes escénicas? ¿Cómo es esa historia? Esa historia es, es linda, es muy particular porque mi papá trabajó toda la vida en empresas públicas de Medellín. Y en empresas públicas de Medellín, en esa época, las empresas, cuando eran muy prósperas, tenían planes de bienestar Para las familias. para las familias. En esos planes habían clases de teatro. Sí. Yo no fui el que me metí, fue mi hermano. Mi hermano se metió a una clase de teatro y un día cualquiera, mis papás dijeron, ay, vamos a ir a ver a Diego en una función. Y yo como que, como que no entendía, yo nunca había visto un teatro. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía por ahí 10 años. Y cuando fuimos, era una función, era una versión de Cenicienta.
Cenicienta, sí, creo, muy, muy contemporánea, muy rara. Y eso tan raro, y yo decía, ay, yo como que quiero hacer eso. ¿Y cuando metiste a toda tu familia en el teatro? Que es por eso cogí el micrófono. Entonces ahí yo le dije a mi papá, y yo ahí, yo también quiero hacer eso, pero como con una convicción muy solapada. Y como a la semana mi papá llamaba en el día solamente a hablar con mi mamá. Y mi papá me llama y mi mamá me dice, ¿qué pasa donde su papá? Y yo, ay, hijo de puta, me va a regañar. Y me dice, Juancho, ya estás inscrito, empiezas el sábado. Y yo, ¿qué? No, mentira. Yo jugaba fútbol, yo era muy bueno, yo estaba en la Pony, o sea, yo era muy bueno en el fútbol. Y yo, no. Y me dijo, ya estás inscrito. No voy a retroceder la inscripción. Ya estás inscrito. Y yo, ay. Y entonces ahí empecé. Y ese grupo de EPM lo manejaba el TPM. Entonces ahí conozco a los que hacían parte de ese grupo, entre esos, esto lo ponemos en rojito, así como cuando Caro habló de deambulantes. Ahí conocí a José Félix. Ok. Y con José Félix fundamos el Trueque. Esto es una cosa que nunca he dicho. Que yo no sabía, por ejemplo. Yo soy fundador del Trueque. Pero esto sí lo A voy a los, poner. a los 11 años. Ustedes verán. Y ahí empecé a montar con Félix una obra y ya después llega Farley que le dice a Félix como con este señor montamos un fragmento de Tennessee Williams de Verano y Humo y La Marquesa de Laxpur, que eran dos niños, éramos Tatiana Restrepo, que hoy están en Matacandelas, y yo. Y ahí Farley vio ese trabajo y le dijo a Félix, yo necesito ese niño porque necesito un niño para la Mujer de las Rosas. Y Félix me dijo como, vea, Farley quiere trabajar con usted, que vaya tal día a hora 25 a esta hora. Y ahí, digamos, ya arranca como, ¿Y ahí cuánto como mi mundo. tenías? Ahí yo tenía por ahí 13. Ahí yo tenía. Bueno, eso está bien interesante porque además la mayoría de las historias que comienzan al revés, ¿cierto? Uno va en contra, en la rebeldía, Sí. voy a estudiar teatro, no, ¿eso por qué? Eso no da plata, ¿de qué viven? Y toda la cosa, pero es normalmente como la cuestión, contigo como que se te fue dando muy natural. Sí, el teatro conmigo ha tenido una conversación muy linda. Yo digo que más de lo que yo de pronto hubiera querido y más de lo que en este momento pienso que merezco, ¿cierto? Y es como a mí el teatro me ha tratado muy bien. O sea, muy bien, es muy bien. Las grandes alegrías de la vida a mí me las ha dado el teatro. Parte también, obviamente, la familia, ¿cierto? Pues, ¿cómo no? Pero el teatro a mí me ha presentado grandes amigos, grandes maestros, lugares increíbles. Entonces, Ujú. esa conversación con el teatro ha sido, como tú dices, muy orgánica, muy tranquila. Y pues eso tiene que ver mucho el papá de Felipe, que era un hombre muy sensible. Cuéntanos un poquito. Mi papá llegó a quinto de primaria, pero, y qué pereza decir pero, ¿cierto? Porque no tendría ningún pero. Y era muy lector. Mi papá era un hombre absolutamente sensible con la lectura, con la observación del arte. Mi papá iba a teatro, ¿cierto? Mi papá iba a conciertos, era un coleccionista de tango. O sea, él se sentaba horas simplemente a escuchar las canciones, a reflexionar sobre las canciones. Mi papá leía metafísica, mi papá leía Nietzsche, o sea, era como una sensibilidad, como una poética muy. Él cargaba como una poética muy especial, porque además era todo ese malevaje de Manrique, pues nació en el Valle, pero fue criado en Manrique. Todo ese malevaje sumado con esa inquietud que yo no sé ahí quién se la No, generó. también de manera orgánica, porque yo creo que hay que sacar eso de que es que porque tú eres profesional, entonces ya la sensibilidad viene dentro del paquete, del combo, y no, pues allá había una formación y es todo lo que tú estás Sí, mencionando. y mi papá era un hombre altamente sensible y él iba a ver las obras. Mi mamá dejó de ir a la tercera obra porque decía que qué pereza que a mí me mataban en todas las obras.
Y mamá dijo, ay, No quiero ir a... No voy a volver a ver esa crucifixión. a mí no, a mí, yo allá por allá no voy, yo no voy a ir a ver que usted lo maten en cada obra. Mi papá sí iba, ¿cierto? Y ya mi mamá volvió por muchos años después, cuando montamos una obra que era una versión de La Cenicienta. Imagínense lo curioso. Empieza mi proceso viendo una obra de La Cenicienta y yo me voy de hora 25 después de el montaje de La Cenicienta. Mira. Es raro, sí, mira. Tal vez es casualidad. No lo había pensado. Entonces, como esta infancia está tan larga, pero tengo que preguntar una cosa muy importante, pero ¿cómo es tu relación con Farley? Hoy. No, chiquito, Ok. chiquito. ¿O qué Y representa? después de muerto, ¿cómo es? No, Farley para mí es la persona más importante. O sea, Farley a mí me cambia la vida. Así, o sea, no es un eufemismo, no, a mí Farley me cambia la percepción de la vida. Y Farley, entre otras, asume una postura amorosamente paternal conmigo. Es decir, a este punto, Farley a mí me hacía el almuerzo todos los días. Yo llegaba del colegio, ahora 25, y Farley me tenía el almuerzo servido, ¿cierto? Es como él lo hacía. Entonces, para mí, digamos, eso es Farley. Oh my Eh, God. para mí, digamos, la figura de Farley es muy importante porque no solamente desde ese elemento doméstico y amoroso, que además fue muy amoroso, es decir, a mí Farley fue el que me habló de sexualidad, de drogas, de sex, de alcohol, o sea, todo esto yo lo viví con Farley. Y él me iba acompañando, mostrándome también como ciertas cosas. Entonces digamos que desde eso doméstico y eso afectuoso fue muy importante. Pero además intelectualmente. Porque yo vine a comprar un libro a los 22 años, a los 20 años que empecé a trabajar. Todo de ahí eran libros que me daba y me prestaba Farley. Entonces para mí, o sea, es decir, a mí Farley me enseñó a Lorca. A mí Farley me enseñó a Genet, me mostró a Wisława. Farley me mostró poetas que yo nunca había conocido. Farley me mostró el primer libro que yo vi de Van Gogh, que después se convierte en una obsesión para mí, ¿cierto? Entonces, ese asunto era, yo me iba mucho para la casa de él. Me decía, Pipe, es que nosotros somos millonarios. Un hombre que se despierte todos los días a leer poesía es millonario. Y esa era la vida de nosotros. O sea, Chévere, vivir también, con Pipe, Farley porque era eso. tienes dos figuras paternas ahí Muy bien importantes Muy bello. y que uno va entendiendo el porqué de tanta pasión también como a las artes y a los derivados. Pipe, la ciudad, ¿qué representa para ti como insumo? ¿Qué rol juega Medellín? Medellín para mí es una explosión, es como un crisol. Yo siento a Medellín como un crisol, ese punto de efervescencia donde está todo a punto de explosión. Y yo creo que ahí nos mantenemos a punto de explosión. Entonces, para mí Medellín es una gran oportunidad de volver a conversar. Hoy, ¿cierto? Es como yo veo a Medellín y yo la veo a la Medellín teatral, ¿cierto? La Medellín escénica. Yo la veo con ojos de qué rico volver a conversar. Porque a mí me tocaron las conversaciones que hacían los creadores de esta ciudad, ¿cierto? Es decir, yo me iba con Farley a los teatros de la ciudad, yo estando adolescente, donde ellos se sentaban a hablar de teatro, a hablar de posturas estéticas, cosas que yo no entendía, pero después me fueron haciendo cliccito. Y yo me sentaba ahí al lado, yo escuchaba, y eran conversaciones, pero poderosísimas, hasta las 4 o 5 de la mañana, y yo con 15 años por ahí, pero mis papás sabían que yo estaba con Farley, es decir, que yo estaba bien. Entonces, yo veo hoy a la ciudad y yo la miro con ojos de volvernos a poner en una mesa. Y eso, digamos que a pasos muy chiquiticos, pero es como lo que he venido tratando de generar un poco con los amigos, ni siquiera, no necesariamente con los amigos, sino con todos aquellos que permiten la conversación.
Ujú. Pipe, y cuéntanos cómo, porque pues tenemos que saber de Pipe que Pipe no solo es actor, Pipe es actor, profesor, o sea, trabaja en una, Pipe no solo es actor, profesor, Pipe también es se me volvió ahí. Un excelente ser humano. ¿Cómo es que se llaman los que son luchando? Un guerrerito de Dios. Un guerrerito de Dios. No, venga. Pipe, Venga, amigo. ¿cómo es que se llama? Te amo. Bueno, entonces no tenemos que saber que Pipe hace muchas cosas. En resumen, Pipe no es solo actor, Pipe también es director y yo quiero que nos cuentes un poquito sobre ese salto. Ese es un salto muy difícil, porque es un salto, yo no creía, y aquí vuelvo a Farley, yo no creía cuando Farley decía, es que a mí me tocó ser director porque no había quien más dentro de ese combo que ellos tenían cuando empezaron. A mí me tocó, todos estos huevones querían actuar y eso me tocó a mí, a mí me pasó eso. Entonces yo dije, ay, fue puta, si es verdad que a uno le toca, a uno porque uno, digamos, Digamos que hay personas que hacen esa transición precisamente porque tienen la pasión de estar detrás de la sí. escena y componer. En tu caso y el de Farley, el destino y el elenco los lleva a asumir esa responsabilidad. Claro, además que yo tenía claro en mi cabeza que yo iba a ser actor toda la vida de un mismo grupo y de un mismo director. Yo no me veía actuando en otra parte ni con absolutamente nadie. Entonces es como que Farley se muere y yo digo, ay, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo me quedo en Hora 25 otros años y ya después digo, me voy. Y empieza otra vez esa necesidad como tan fuerte en términos de pulsiones de, bueno, ¿y entonces qué? Y ahí es como convoco un agente y creamos, digamos, este proceso que se llama Radio Escénica de Colombia, Ujú. que ha sido sorpresivamente maravilloso, porque me ha puesto a preguntarme eso de qué es la dirección, cómo la quiero asumir, qué quiero plantear desde la dirección. Y como decía Santiago García, cuál es ese problema fundamental que uno tiene como director, ¿cierto? ¿Por qué arranca uno esa tarea de director? ¿Qué necesidad, sabiendo que es tan tormentosa? ¿Cierto? Es más rico ser actor y que a uno le digan, parece aquí, ta, y este texto, Dígalo tócalo así. más, sí, es muy cómodo. Cuidadito que eso no es ser actor, muchachos. ¿Cierto? Pero sí creo que ahí hay una confrontación muy grande y es preguntarse todo el tiempo. Además que a mí me pasa, yo no sé si al resto de directores, pero yo cada que me voy a enfrentar a una obra pienso en cómo cagarla poquito. Cómo tener los mínimos daños colaterales. Cómo cagarla poquito, ¿cierto? Entonces, claro, uno empieza a estudiar sobre el sistema escénico y entonces uno empieza a estudiar sobre una estructura, sobre las diferentes estructuras. Entonces uno dice, esta obra, esta dramaturgia como me calza dentro de esta estructura que quiero. Pero entonces además nosotros nos metimos en un rollo a hacer una cosa que llama radioteatro escénico, que eso no existe, entonces no hay referentes. Y es como el referente lo vas a hacer vos, pero entonces hacerlo de una manera que al espectador también le cuente algo, porque yo sí no creo que el teatro es para uno, yo creo que el teatro es para el mundo, y yo no hago teatro ni para un público X, ni para un público Y, ni para no teatreros, yo hago teatro para el que compre la boleta. ¿Cierto? Entonces es pensarse que esto que yo estoy diciendo, este lugar de enunciación, pues tenga algún nivel de resonancia, no solamente desde lo que digo, sino cómo lo digo. Y ahí es donde yo digo que arranca el diálogo. Pero si yo empiezo a priorizar el concepto, y yo hago una súper elaboración del concepto, pero es un concepto que solo yo entiendo. Ay, así soy. Es un concepto que nadie recibe. Se vuelve muy local y ya es imposible entenderlo. Y ahí es cuando dice, muy bonito, pero ¿de qué se trató la obra? Es cierto. Y no necesariamente porque la obra se tenga que entender per se, Ujú. sino Mauricio Cartún lo dice de manera muy linda.
las obras de teatro no son para entenderse, sino para comprenderse, en el sentido de comprender en términos de abrazar, ¿cierto? Tú Ujú, coges en una obra lo que te alcance con las manos. ujú. Yo creo en eso también profundamente, pero también digo, hombre, la gente se tiene que ir con algo de la obra. Un telón, un vestuario. Sí, o sea, algo que le. Claro, es que Pase. finalmente sin convivio no tendría sentido podernos juntar. Y yo creo que avanzando más allá de eso que vos decís del significado, es entendernos y comprendernos. El espejo le hace a uno un reflejo muy bonito de la humanidad, de la sociedad, en fin, 50.000 cosas. Pipe, entrando ya en esta cuestión del proceso que estás haciendo con Radio Escénica, contanos cómo surge, cuál es la historia, qué pasa ahí, qué están haciendo. Vea, la historia es muy bonita. Pues yo digo que es muy bonita, ¿cierto? No es muy vanidoso. Cuando yo me salgo en febrero del 2020, de hora 25, en marzo, a finales después de esa ruptura, con Caro nos vamos para Uruguay, en ese 2020. Nosotros llegamos de Uruguay, ¿te acuerdas? Sí. Y cierran todo. Entonces ese cerrar todo, para mí es de verdad que ya me voy a quedar sin hacer teatro. Y yo ahí dije, listo, me voy a quedar sin hacer teatro. Yo puedo vivir sin hacer teatro, pues todo bien. Es como que me dedico a la educación, ¿cierto? Que me dedico a la educación, que es lo que, digamos que es como esa otra vida mía, ¿cierto? Es como la inclusión, la educación, la gestión social. Y yo digo, todo bien, está bien. Y empieza un vacío. Y a mí me ha gustado mucho el trabajo vocal. Y me ha gustado mucho la radio. Y yo desde muy chiquito hago cuñas radiales. Está. Entonces yo una vez escribí en Facebook. Bueno, ya que cerraron los teatros, ¿qué tal si hacemos radioteatro? Y ahí un montón de gente dijo, sí, pues, gente desesperada también porque no sabían. Sí, hagamos radioteatro, que hay que hacer, ta, 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 ta. Yo los convoco a los que dijeron que sí. Y les digo, listo, vamos a montar una obra, pues entre todos, éramos 20, y vamos a montar pues una obra. Listo, hágale tal, reunámonos mañana de manera virtual, y yo les presenté 3 obras. Entre esas El Paso, yo había hablado con Patricia Ariza y me dijo, hágale todo bien, utilícela. No me acuerdo cuáles otras. Y Carlos Gabriel Arango llega y me dice, Pipe, yo tengo un texto que nos puede funcionar, que es El extraño jinete de Michel de Chelderot. Y yo le dije, listo, hágale, trabajémosle. Y empezamos a trabajar, lo mandamos a una beca, nos ganamos esa beca y empezamos a trabajar y le pusimos Una extraña visita, que fue la primera obra que salió de Radio Escénica de Colombia. Caro actuaba ahí, hacía un personaje muy lindo. Y así arranca. Ya después empezamos a hacer, hicimos cartas de amor. Y esas cartas de amor no sabíamos que tenían derechos. La estrenamos, fue súper lindo eso, o sea, fue un boom delicioso. Nos demandaron y nos tocó pagar $1.500 al Teatro Nacional. Qué charro eso, pero a Sí, veces lo que nos pasa a los creadores es que también somos muy apasionados y muy sí, y muy románticos. ingenuos. Sí, y pagamos con el aprendizaje también como los errores. Esta cuestión también de los derechos es una cosita Eh, que... Es claro, es importante, digamos que ya uno empezando a hacer dramaturgia, uno dice, claro que sí, tiene todo el sentido que a uno le paguen por eso, Claro. ¿cierto? Ujú. Pero hay momentos, además porque yo venía con ese romanticismo, esas cartas de amor, Fanny que tenía los derechos, ella vino acá a hacer una lectura con Farley de esa obra, hermosa, y yo me enamoré perdidamente de esa obra, al punto que Fanny me dijo, mira queridito, montala tú, y me entregó así el texto en la mano. Yo ese texto lo tengo todavía con las anotaciones de Fanny del personaje que ella hacía. Y entonces yo me quedé con esa imagen y yo dije, ah, no, con este abajo de puta, Se ya. puede. Ya me dijeron, la propia. 3 doritos después, Mario Morgan me escribe, Felipe, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que te acuerdes de mí. Tú acabas de montar una obra que no te pertenece.
Pues sí, señores, que nos mandaron el área jurídica de la casa de la Fundación Teatro Nacional y la multa era de $10.000 y Oh logramos my God. que fuera Si 1.500. quieren les hicieron el descuentico, porque ¿qué vale? Entonces ya 10.000 dólares son mucha plata. después de eso viene un impulso y es, yo voy a escribir. Yo voy a escribir. Yo nunca había escrito teatro. Digamos, mi primer acercamiento a la escritura dramática fue en La Cenicienta con Hora 25, que Carola nos ponía como unas imágenes generadoras, unos textos iniciales, y en las improvisaciones nosotros empezamos a armar el texto de la obra. Fue como lo único, que fue una... Como pues, dramaturgia del actor, fue pues. por eso muy interesante en ese sentido entre dramaturgia actoral, dramaturgia textual, Con la improvisación. colectiva, sí. Ok. Fue un proceso muy bonito. Y ya después, Caro justamente me decía mucho, escribí teatro, hacer dramaturgia. Y yo le decía, Caro, no, porque yo tenía esa visión también muy farlesquiana de ya Shakespeare lo escribió todo. Y lo que no escribió Shakespeare lo terminó de escribir Beckett, ¿cierto? Era como esa imagen muy cancelada de la dramaturgia. Entonces, no, empiezo también a hacer un trabajo juicioso de leer dramaturgias contemporáneas y me encuentro cosas que yo digo, no, no, espere, que es que, claro, una cosa era lo que escribió Shakespeare, una cosa fue lo que escribió Beckett, sí, lo que escribió Brecht, pero me encontré con Shimel Fenin, me encontré con Mauricio Cartún, me encontré con Sánchez, me encontré con Aristides, con la maestra Carolina Vivas, y yo decía, claro que se puede, y se puede sobre todo hablar de nosotros. Entonces ahí es donde empieza ese asuntico de Radio Escénica de Colombia de hablar de nuestros problemas. Entonces decía a los muchachos, Shakespeare escribió sobre su contexto, sobre Hamlet. ¿Cuál es nuestro Hamlet? ¿Cuáles son nuestros príncipes y nuestros reyes? Y sobre eso hablamos. Por supuesto que hicimos una obra sobre la memoria, ¿cierto? Por supuesto que hemos hablado de las víctimas. Además, Porque nos ha total. dolido, porque nos interesa, Eso. porque sentimos que hay que hablar de eso, por más que nos digan Y que, qué mejor espacio y qué mejor escenario que el teatro para eso, ¿cierto? O sea, que además muestra uno mejor. es nuestro lugar de enunciación, ¿cierto? Seguramente los poetas lo harán desde ahí, los músicos lo harán desde ahí, ¿cierto? Está Edson Belandia que habla sobre las víctimas en sus canciones, La Muchacha, ¿sí? Pero nosotros somos teatreros, pues hablamos desde el teatro. Sí, sí. Pipe, ¿y cómo te sentís ahora? Pues tenés una escala en esa dramaturgia o estás ahí. Yo siempre he creído que tenés mucho talento para escribir, muy poco para hacer dietas. ¡Wow! Fuertes declaraciones. Yo siento, yo estoy en un momento de enamoramiento con la dramaturgia y la disfruto y disfruto mucho tallerear y mi evento anual más importante en este momento se ha convertido en el Iberoamericano de Dramaturgia que hace Umbral Teatro liderado por Carolina Vivas. Entonces yo siento que estoy en un constante aprender, encontrando también una... Ahora, no encontrando una forma ni una manera, porque yo no quiero llegar a eso. Yo no quiero como, aquí hablamos de esto y hablamos con este formato, no. Pero en lo que sí estoy es encontrando cómo escribir para el radioteatro escénico. Eso sí lo estoy tratando de indagar. Y entonces estoy ahí, ¿cierto? En este momento tengo varios textos ya terminados. Digamos que han sido bien recibidos. Hemos tenido un par de premios por ellos. Entonces también ha sido bonito, pues como el momento en el que está. También creo que tiene mucho que ver lo que está pasando en Medellín en términos dramatúrgicos. Sí. Y es que hay gente queriendo escribir. Entonces hay gente queriendo escribir con otros. Entonces nos hemos juntado, creamos un club, de hecho, que se llama Club Que Drama, Parche Dramatúrgico, y ahí nos sentamos a escribir y hay gente de todas las edades, de todas las líneas, de todos los géneros que quiere escribir y nos sentamos a eso. Entonces sí, yo creo que no sé si hay una escala. Si la hubiera, seguramente estoy en el escalón más bajito, pero sí estoy muy enamorado de la dramaturgia. Pipe, hablando un poco del registro sonoro, ¿cierto?
los que disfrutamos del escuchar, yo soy también muy fanático de los podcasts y yo creo que de ahí también como que empieza a darse ese terreno para poder incursionar en trabajar el podcast. El video es fundamental, el teatro es fundamental, pero ¿qué significa para ti el registro sonoro y cómo hace parte de la preservación de la memoria en el arte, por ejemplo? Es que mira que yo una vez escuché que lo audible es el primer relacionamiento del humano, ¿cierto? El primer sentido el primer vínculo humano lo generamos desde el oído, ¿cierto? Quienes por fortuna pues no tenemos, digamos, barreras en la audición. Entonces lo generamos desde el oído, ¿sí? Entonces para mí eso ha sido como muy clave porque yo toda mi vida he sido muy de los sonidos. Yo me crié, mi mamá vivía, pues nosotros vivíamos en esta casa pero completa. Y mi mamá en cada piso tenía una grabadora siempre prendida. E iba escuchando dependiendo de donde estuviera. Entonces y había un locutor que todos los días narraba un poema que se llama El seminarista de los ojos negros. Decinos un poquitico. No lo recuerdo. Yo pensé que lo decía todos los días. No lo recuerdo, claro, pero sí me lo Pero sí te lo aprendí. supiste en algún momento. Sí me lo aprendí. Y a mí esa voz profunda y era una voz gruesa, era una voz muy poderosa. Entonces cada que yo en cualquier piso escuchaba al seminarista de los ojos negros, yo paraba a escuchar. Y entonces yo me imaginaba el seminarista donde estaba, porque tenía los ojos negros, a quién miraba, así, porque era sobre eso, sobre un seminarista que lo que hacía era mirar de manera muy profunda. Entonces para mí, digamos, lo audible siempre ha sido muy clave, muy clave. Y entonces, digamos, cuando ya empezamos a trabajar en radio escénica, empezamos a trabajar sobre lo sonoro, empiezo también como a darle vía libre a ese amorcito que yo tenía muy guardado y empiezo a investigar alrededor de qué pasa con el sonido en la mente, qué pasa con el sonido en el relacionamiento, porque, por ejemplo, el terror sin música no es terror. El terror no se soporta con la actuación, por ejemplo, que eso es muy impactante pensarlo. El terror no se soporta con la actuación. El terror se soporta con el sonido. Y el suspenso, sí, el ¿Cierto? alargamiento. No hay terror sin música de terror. Eso es re bonito. Entonces para mí eso empieza a generar todo un universo donde yo digo, yo tranquilamente puedo tener una obra solamente escuchada. Entonces ahí arrancamos a escuchar radioteatros de hace años. El radioteatro uruguayo es impresionante. El radioteatro cubano es majestuoso. Pues de ahí viene Calimán de Cuba, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno a descubrir que tiene pasiones muy ocultas. Uh-huh. Y lo musical. Yo he sido muy adicto a la música, no melómano, no sé si soy melómano, yo creo que no, pero sí soy un fanático enamorado de la música en general, yo no digo que esta música es para no sé qué, esta música es para incultos, la música en general, ¿cierto? Todo aquello que resuene con armonía. Así es. Pepe, esto que nos estás contando nos parece muy interesante además porque podría uno pensar que el formato de radio como que está teniendo un nuevo auge con de llevar, digamos, el video hacia el audio y todo eso, y que las personas puedan escucharlo en cualquier situación, en el transporte público, camino al trabajo y todo eso. ¿Qué viene en Radio Escénica o qué están construyendo? Se vienen cositas. Es que mira que tenemos una cosa a favor y es el exceso de productividad. Bueno. Cierto, claro, el neocapitalismo nos dice, es como, hay que hacer todo el tiempo. Entonces, vos ya no lavas los platos sin hacer solamente lavar los platos. Vos lavas los platos escuchando algo, porque si no sentís que estás perdiendo el tiempo. Vos si vas en el metro tenés que estar escuchando algo, porque si no sentís que estás perdiendo. Entonces, digamos que eso para los creadores es un punto a favor. Porque uno dice, usted ya quiere hacer algo, pues venga, escuches esta obra, ¿cierto?
o venga, escuches este podcast, ¿sí? Sí, sí. Entonces ahí es muy rico porque es como también uno se aprovecha, digamos, mm, como de esas determinaciones de, pues de esto, del neoliberalismo, de la norma, de lo que hoy nos muestra el mundo. Yo no voy a cambiar el mundo. Yo creía que sí, pero, Todos lo creímos en algún pero momento. ya me di cuenta que no. Entonces yo digo, el mundo es esto, yo lo voy a hacer un poquito más rico, cogiendo eso mismo, porque no me voy a ir en contra del capitalismo, pues No. mírame la casa, ¿cierto? Es como que yo todos los días a donde voy compro una cosita y compro, sí, pues yo soy súper comprador, con Caro. ¿Qué? No hablemos de comprador. Pero entonces yo lo que digo es, aprovechemos eso y entreguemos también. ¿Quién dice que el arte no hace parte del capitalismo? Ahora, es nuestra responsabilidad hacer que ese capitalismo sea consciente y que lo que planteamos ahí pues sea interesante también en medio de todo el ejercicio de consumo que uno recibe permanentemente. Em, y es que nosotros empezamos a hacer un podcast que se llama Detrás del micrófono, donde hablamos sobre las obras que íbamos creando. Entonces eso vuelve, eso es una de las cosas Como un que vuelve. insumo de la misma creación. Sí, porque yo he sido muy empeliculado con el asunto de que haya memoria y que cuando nos vayamos o dejemos de hacer esto o nos No, y sabes que muramos, Pipe, pues eso que quede. ha tocado tanto, yo creo que ahorita todos nos estamos como poniendo las pilas en el registro, porque empíricamente pasaban cosas maravillosas en el escenario y nadie la grababa, eso nunca quedó registro. Era tan efímero, a mí sí me parece muy importante que se escriba, que se hable sobre lo que está pasando en escena para que no nosotros sentamos por lo menos que es que aquí en esta ciudad han pasado cosas, ¿cierto? Que no es que llegó un nuevo creador y el nuevo creador se está inventando el mundo. Ajá. Total. ¿Qué pasa? Entonces, claro, o que llega un visitante, digamos, cuando nosotros hemos traído profes de afuera, es como, ay, y qué hay? Yo me meto a buscar un teatro Medellín y me aparecen tres cosas, ¿cierto? Eso es muy grave, porque si bien el teatro en Medellín es joven, pues es joven, pero es un joven muy talentoso, ¿cierto? El teatro en Medellín es un joven muy talentoso, con una historia muy poderosa, es decir, el taller de artes nos deja un montón de asuntos, lo que han hecho los grupos históricos acá también ha sido muy importante y muy relevante, ¿cierto? Entonces como si se han hecho un montón. Entonces nosotros tenemos como esa idea, entonces escribimos, entonces por ejemplo en Radio Escénica estamos haciendo todos los sábados taller de dramaturgia, porque me interesa mucho que los actores sepan de dramaturgia, no porque vayan a escribir dramaturgia necesariamente, hay unos que dicen, yo esto lo asumo para la actuación, pero escriba, construya un personaje entendiéndolo desde la dramaturgia. Eso me parece que es muy bonito, porque es entender unas intimidades diferentes cuando vos lo pensás desde la dramaturgia, ¿cierto? Entonces estamos escribiendo, estamos escribiendo alrededor del formato radioteatro escénico. Entonces están pasando esas cosas como en términos, no sé si llamarlos teóricos o documentales, tal vez. Y ya digamos escénicos, estamos montando dos obras. Somos un poquito ambiciosos, entonces estamos montando dos obras. Una que se llama La niña que aprendió a volar en Ailatan y otra que está ahí todavía con el título en el tintero. La estamos apenas leyendo, la acabo de terminar de escribir, que se llama La mierda que no tapó el gato o una obra sin título. Pipe, ¿quiénes son los integrantes de Radio Escénica? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Radio Escénica está hecha por un combo precioso. Entonces, es decir, en Radio Escénica hacen parte el maestro Carlos Gabriel Arango, que además para mí es un placer actuar con él y estar con él todos los días, que además nos vemos todos los días, porque Carlos fue el que graduó a Farley. Carlos montó Hamlet Máquina, que fue la obra con la que Farley se graduó de la EPA. Yo me la vi, es que yo tengo mucha experiencia. Todo el que esté siguiendo el podcast le va a sacar mucho jugo a nuestro chiste interno. Entonces, ese asunto
para mí es muy importante, ¿cierto? Tener a Carlos Gabriel ahí. Está la maestra Adriana Upegui, está Lavinia, que también es fundadora incluso del grupo, está Laura Patiño, que viene también, digamos, actuando, pues actuábamos en Hora 25 y hace parte de este combo. Está Ana María, que también venía de ese proceso de Hora 25. Está Valentina Gil, egresada de la Escuela de la Antioquia, ¿cierto? Hay un combo ahí muy interesante. Está Andrés Castañeda Chinchín, que muchos de ustedes lo conocerán, es un hombre con un rigor por este oficio y un amor, pero increíble, que yo digo y se lo sostengo a todo el mundo y no lo pienso discutir con nadie, y es la persona que mejor maneja luces en esta ciudad. No hay nadie que maneje mejores luces. Y no hay nadie que haga un sancocho como el de Chinchín. Yo no lo he probado, pero me gustaría, ya debido a la cuña aquí. Pipe, entrando en otro capítulo que es bien importante, desde tu trayectoria, háblanos de los premios Platea. ¿De dónde surgen? ¿Cuál es, digamos, la ruta que tienen establecida o la visión que están planeando con este evento? Ahí decirte que Platea se construye diario, y esa sí que es la gran conversación. Platea ha tenido cambios por cosas que yo he hablado con Caro. Platea ha tenido cambios por cosas que yo he hablado con Adriana. O sea, con cosas que yo he hablado con toda la gente del sector, que me ha interesado a escuchar, hablar, poner la conversación. Platea en principio es una gran conversación, ¿cierto? Más allá de cualquier otra cosa o de lo que los detractores dicen que es pura farándula. Y sí, lo es, ¿cierto? Es como que yo les digo... Y permitámonos hablar de eso. Los detractores dicen, es que a Felipe le gusta es el glamour, y ¿cuál es el problema? Pero a mí me parece muy importante que hayan espacios donde también se reconozca la labor del teatro dentro de Medellín. Más allá de si es un premio y te lo ganaste o no, el solo hecho de ver a los compañeros vestidos para que se les reconozca, para mí eso es bellísimo. No sé, yo a Platea le tengo un amor especial, y me han parecido muy tesos, Catalina pues porque es de mis afectos. Pero me parece que eso es muy bonito, y me parece que justo eso que están diciendo ellos que no es tan chévere es lo bonito que tiene Platea. Sí, claro, porque también es la oportunidad para dejar de precarizar el teatro. ¿Y acaso no somos dignos del glamour en el teatro? Eso es lo que es muy paradójico, Juan. Es que la gente dice, sí, es que solamente es para ponerse bonitos. ¿Y quién dijo que ponerse bonitos está Se mal? pone uno bonito para ir al cine, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién Total, dijo? o para ir a teatro. Porque creemos que el teatro, si bien el teatro, como lo decía Caro en el capítulo donde ya tú la entrevistaste, el teatro parte de esa artesanía, ¿cierto? De ese espacio artesanal. Lo artesanal no es feo. Y es una cosa que hemos creído. Y es que lo artesanal entonces es feo, lo artesanal es pobre. Es como que yo a veces digo, ¿será que esa persona malentendió el texto de Grotowski hacia un teatro pobre? ¿Será que no lo entendió? ¿Cierto? Porque entonces creemos que ese texto lo que nos invita... Bueno, también es que hay gente que se queda con las carátulas de los libros. Y el contenido nada que ver. No, es importante ser pobre. Es importante hacer teatro pobre. Y entendemos el teatro pobre como un teatro con 3 hilachas y 2 tablas en el escenario. ¿Cierto? Perdónenme que lo hable así, sí, pero también es entender que el teatro nada tiene que ver ni con la mezquindad ni con la precarización. Si tu estética es que son 2 hilachas y un telón roto en escena, y ahí es, ¿cierto? Pero muchas veces lo ponemos es porque no hay más, ¿cierto? Es porque nos toca y hagamos teatro así, no importa. A ver si nos dan un poquito más en el aporte voluntario. Entonces, Platea lo que busca es, venga, ritualicemos esto de celebrarnos. Ritualicemos aplaudirnos, abrazarnos, volvernos a mirar, decirle al otro, qué chimba que ganaste, huevón, ¿cierto? Te mereces. Cuando Adriana Upegui se gana el año pasado Actriz Platea, toda la ciudad se paró a aplaudirle a Adriana porque se lo merece. Se lo merece.
¿cierto? Entonces es como, porque una mujer como estas nunca había recibido un premio por su labor en el teatro, porque no existía. Así de simple. Entonces, cuando digamos, yo empiezo a pensar en unos premios, a mí nunca me ha gustado hacer nada solo. Nada, 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 nada. Nada, no, a mí eso me parece muy aburridor. Y empanadas, pues. Cocinar, sí. Ok. Cocinar, sí. Y como yo vivo solo, me disfruto mucho de Es un cocinar. parche, es una terapia. Pero de mi casa para afuera, me gusta más estar acompañado. Entonces yo digo, hijo de puta, ¿quién me siguiera la carreta con esto? Sí. Y encontré una partner, una socia maravillosa que es Catalina Orozco. Y yo llamo a Cata y le digo, Cata, te tengo una idea. Hagamos unos premios. Me dijo, ¿qué? De una. Veámonos y nos encontramos un 24 de febrero del 2023. Listo, démosle. Y empezamos, ¿cómo le ponemos? No, ni data, en esas, yo estaba hablando con Johan Belandia por el chat, y yo, Johan, estoy creándome unos premios acá. ¿A ustedes les pagan en los premios Estobi en Bogotá? Me dijo Pipe, no, uno cuando gana, le entregan un cosa y yo, listo, podemos hacer unos premios. Si no hay que pagar, podemos hacer unos premios. Yo le dije, Cata, vamos. Y entonces empezamos a buscar nombres, hasta que dimos con Platea. ¿Cómo apareció esa platea? Eso fue en la comparación con Johan Belandia. El nombre de Platea se lo vemos a Johan Belandia. Ah, ok. Estábamos hablando, entonces yo le tiraba, Johan, ¿te gusta este nombre? Sí. Ve, mira, ¿qué tal este? Entonces a la final estábamos entre premios Ventura, por Enrique Buenaventura, y premios Platea. Entonces ahí en esas escogimos Platea. Escogieron platea. ¿Qué filosofía, si hay una filosofía y no la puedes como aclarar, está inserta en esto de los premios platea? ¿Tienes Mira, ¿qué? hay una cosa que yo desde que conocí a una filósofa por dos grandes amigos que tengo, que es Carolina y Felipe Aramburo. Yo conocí una Por esa gran filósofa Carolina Taborda. no, que es Marta Nussbaum. Y Marta plantea óigame pues la confianza es que Marta. Martes. Martuchis plantea en Paisajes del Pensamiento una cosa muy bonita sobre la compasión, ¿sí? Como ese asunto de caminar con la pasión del otro. Ujú. Y yo siento que eso es Platea. Entonces, si tú me preguntas por la filosofía, tiene que ver con eso, pero también por una de las emociones que ella plantea en Emociones Públicas, y es el amor. Ese amor público, ese amor entendido desde yo te amo por lo que tú eres como ser humano. Entonces ese amor teatral, ese amor por el teatrista, por el teatrero, es un asunto que tiene que ver con eso público, con eso de que esto lo hacemos entre todas, ¿cierto? Entonces ahí yo me quedo con esos dos asuntos y eso es lo que le ha dado como, ese es el caballito de batalla. Este año es la la número 3. Yo supongo que desde la 1 a la 3, obviamente, y con las que vendrán. Uf. Ay, mucho. ¿Qué retos has tenido o han tenido ustedes como grupo para presentarle esta propuesta a la ciudad? El reto es la confianza. El reto es la confianza. El reto es que la gente crea en esto. Y hay mucha gente que cree. Entonces, cada vez la gente cree más. Entonces, el reto es que la gente entienda en esto que no es una cosa partidista, que Premios Platea no es un asunto para unos y para otros. Hemos escuchado de todo, que es para mis amigos, que es cierto. O yo les digo, yo qué culpa que mis amigos se los gane, qué culpa tener amigos talentosos. Cierto, porque ha pasado de todo, entonces uno ya ni responde. Uno ya ni responde. Pero bueno, yo creo que también eso es chévere porque sobrepasando ese límite, también hay una madurez para poder entender eso, tramitarlo y no hacerlo como, ay, bueno, me dieron una crítica, entonces... Sí, no. Y- A mí me fascina. Yo incluso hace poquito pasó con el mono Grisales, que escribió sobre Platea en Facebook. Y yo al mono lo quiero profundamente. Y yo le dije, maestro, hablemos. Todos lo queremos. Hablemos. Yo quiero escuchar su posición sobre Platea. Me interesa muchísimo. Ujú. ¿Cierto? Entonces, pero no digamos que más allá de ese asunto emocional en términos del reto, el reto es ser cada vez más organizados, yo creo, eso es porque somos muy poquitos. Finalmente, cada vez que se aprende, cada vez que lo van desarrollando con cada versión, ustedes van a ir
refinando el asunto. Sí. Ese es como el objetivo. Y este año tenemos la promesa de hacer un muy lindo evento de cierre. 24 de noviembre están ya ustedes cordialmente invitados en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Por supuesto. Ya no sé qué poner. 24 de noviembre es el día que cumplía años mi padre y el día que cumplía años Ramiro Tejada. Pipe, con respecto a Plateantes, como de cerrar esa arista, ¿van a ustedes a dialogar con otras, digamos, certámenes o algo similar a nivel nacional, local, regional? Es que mira que cuando nosotros empezamos ya no se hacían premios en Colombia. En Cali hubo unos hace un tiempo, los de Bogotá empezaron apenas el año pasado, ¿sí? Entonces, los de Bogotá que los hace el ACA, con ellos tenemos ahí unas conversaciones también pendientes, porque sí queremos sobre todo traernos información de ellos y referenciarnos sobre ellos, sobre ese asunto de la agremiación. Porque si ustedes me preguntan un sueño, yo digo, mi sueño teatral en esta ciudad es que nos sentemos todos en un mismo lugar a crear por la misma gente. Total, porque podríamos hasta decir que de cierta manera el panorama a veces es difícil porque somos de alguna manera individualistas en la creación y no hemos entendido, y esto es un tema recurrente con las personas con las que hemos tenido la posibilidad de hablar en el ensayo, y es: en todos hay un ánimo de cooperación, ¿cierto? En todos hay un ánimo de crear juntos. Sí, no en todos. Y eso también Al menos con los que hemos hablado, pues sí. También hay que decirlo Sí. que no en todos, pero el reto es ese, Claro. invitarlos a la conversación. Porque nos ha gustado mucho el sectarismo. El sectarismo teatral nos ha gustado mucho y ha hecho mucho daño. Entonces creemos que estar de parte de Una persona. un grupo o un grupo de creadores o estar en el en otro bando, perdónenme que lo planteé Pues qué triste, pero con es real. eso, nos hace muy cool. Y yo digo, yo no quiero estar en ninguno, yo quiero ser teatrero de Medellín. Pero las agremiaciones son importantes, sobre todo porque uno, pues, ahora que ya, lo que pasa es que el teatro es joven, pero ahora que ya los maestros están envejeciendo, entonces uno ya se pregunta qué va a pasar con los actores que ya están en la tercera edad o van hacia la tercera edad. Pero ahí es donde es justamente el asuntico de agremiarse, no es solamente juntarse. Agremiarse tiene unas responsabilidades, ¿cierto? En la Es decir, construcción, por el supuesto. gremio, el sindicato de teatristas, que así se llama, de Buenos Aires, tiene 110 años. El ACA tiene apenas 11. Los están cumpliendo en este momento. Nosotros no tenemos. O sea, agremiarse es muy importante, ¿cierto? Eso es muy importante porque es en clave de derechos. Entonces aquí te dicen, no, Todo mejora te también. pago 50.000 pesos y te doy un tutti frutti y listo. No, hermano. No puede ser así. Y es que definitivamente el arte también, como por la manera en la que hemos construido aquí como sociedad o la que se ha dado, se piensa que es una cosa demasiado romántica donde no hay derechos, ¿cierto? Y lo haces como un hobby, una pasión, algo que te divierte, pero finalmente a veces no se consolida como una cosa seria, ¿cierto? Como algo que realmente tiene un valor, una profesión, muchas veces hasta nos encontramos todavía con la pregunta de: ¿eso se estudia? Eso se estudia y si de eso se vive, ¿cierto? Pero ahí, digamos que lo clave, yo lo digo, se lo digo mucho a mi elenco, es, muchachos, nos lo tenemos que creer. Pero no es solamente creernos lo de pararnos todos los días por la mañana y decir, se puede, no, ¿qué estamos haciendo para eso? No es lavarse el cerebro, es creer No, verdaderamente. y es creer haciendo, es que no hay otra. Total. Es que no te van a llamar. Claro, digamos que nosotros hemos sido muy afortunados y es que nos han llamado mucho a ciertas cosas. Pero yo digo, nos llaman 3, 5 veces, 10 veces al año. Pero de esto vamos a vivir mensualmente, ¿no? Entonces, para hacerlo, venga, organicémonos como empresas. Es que los teatreros le tenemos mucho miedo a la palabra empresa y le tenemos mucho miedo a la palabra impuestos y mucho miedo a la palabra formalizarnos. Formato. Pues es como, ¿por qué peleamos con eso? Somos capaces de interpretar Shakespeare y no somos capaces de llenar un formato.
No, eso es mucho más sencillo y eso no le quita poesía a la vida. Total. Pipe, No le quita. haciendo como un panorama aquí como retrospectiva de ciudad, ya que los tres tenemos tanta experiencia. ¿Cómo ves Medellín? ¿Cómo ves Medellín? ¿Cómo lo visualizabas antes? ¿Qué está pasando ahora? Yo ahorita lo veo con unos ojos muy de la esperanza. Es decir, yo siento que ya nos sentamos a conversar. Yo siento una efervescencia creadora brutal. O sea, en este momento las 43 salas que tiene Medellín tienen programación permanente todas las semanas del año. Muchachos, eso es, o sea, estamos diciendo que estamos presentando alrededor de 100 funciones a la semana en esta ciudad. Eso es mucho. Es decir, si ponemos en la comparación con Bogotá, que Bogotá tiene como 70 y puntas salas, pero es una ciudad 3 veces más grande que nosotros. Vamos muy bien y hay un impulso muy grande. Es que hace 20 años había 12 salas, hoy hay 30 salas más, ¿cierto? Eso es muy poderoso. Entonces, a mí la mirada hoy de Medellín es una esperanza creativa impresionante. sea, Pipe, un ser amoroso, polifacético, hermoso, una persona inteligente y dada al teatro, un hombre de teatro fabuloso. Pipe, yo estoy como cerrando, pero no. Antes de que Caro nos acabe con el programa, Pipe, yo sí tengo un par de preguntitas ahí como para el cierre. Vaya pensando, de pronto si le ocurre algo ahí porque estamos hablando muy sabroso y creo que los temas que estamos tocando son muy importantes a nivel de ciudad y cómo nos vemos como gremio teatral. Pipe, ¿qué viene o cómo proyectas tanto Radio Escénica como Premios Platea a futuro? ¿Cómo lo ves? Yo lo que quiero a futuro con Radio Escénica es muy simple y muy claro. Yo quiero tener una sala y estamos trabajando para eso, para tener la primera sala de radioteatro del país, de radioteatro escénico. Ahí voy a poner wow. Queremos tener salas, estamos muy convencidos de eso. Viene también de un impulso personal, y es que yo me crié toda la vida teniendo sala. Hoy compartimos sala con un grupo de la ciudad y eso nos gusta también mucho. Claro. Posiblemente uno siga como en esa juntadita, que además económicamente es bastante beneficiosa. Y crear, o sea, queremos escribir mucho también, queremos crear, queremos hacer que yo una vez le escuché a Rubiano que ellos todo el tiempo tienen gente nueva, de mucha experiencia y de muy poca experiencia, y que eso les ayuda a movilizar muy rico su grupo. Y a mí eso me hizo mucho sentido. Escuela, total. A mí eso me hizo mucho sentido. Pero mira, es muy similar a lo que nos contabas al inicio. Tu experiencia también es muy similar. Estabas ahí aprendiendo con gente muy grande. Sí. Eso es que yo he tenido esa fortuna, es decir, muchachos, ¿Sabes que el actor que pueda contar con esa suerte? Sí. Es que mira que yo he compartido escenario con Fernando Zapata, con Fernando Velázquez, con Ramiro Tejada, con Farley, ¿cierto? Con Adriana Upegui, o sea, con Carlos Gabriel Arango, con un montón de actores y actrices impresionantes. Entonces para mí eso era muy común, hasta que un día Eduardo Sánchez me dijo: Felipe, ¿usted es consciente que usted tiene una carrera prodigiosa? Privilegiada. Dígame a mí, es que prodigiosa. Privilegiada. Y yo, ¿por qué, Eduardo? Yo tenía por ahí 19. Eso me lo dijo Eduardo después de salir de función del Rey Lear, que yo hacía el bufón. Y Eduardo me dijo: usted ha hecho unos personajes que cualquier actor del mundo se soñaría. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo, Eduardo, 19. Y véale esa edad. Entonces ahí yo me di cuenta y yo tengo que ser más agradecido también con el teatro, porque esto posiblemente no es el pan de cada día. Entonces para mí seguir actuando y aprendiendo de maestros del teatro
es muy importante. Entonces en Radio Escénica todo el tiempo es mirarnos, revisarnos, organizarnos, replantearnos el problema, la pregunta, la forma, el formato, la estética, todo lo que tenga que ver con el hecho teatral, todo el tiempo nos lo preguntamos y eso es muy rico. Y con Platea, yo sí me sueño que esta fiesta sea cada vez más grande. Me he estudiado Bien con unos dionisiaco. amigos, sí, pero Dionisio de principio a fin. ¿Cuántas personas fueron a Platea en la versión pasada? 700 personas tuvimos en la gala. Son 700 teatreros sentados en un teatro. Sí. Eso es muy hermoso. En esos días yo le decía a los muchachos que digamos en esa mesa organizadora, no solamente estoy con Cata, sino con Andrés Ramírez y con Mijail Hernández. Y yo les decía, qué rico cerrar todo Cervantes para el remate de la fiesta de Platea después de la gala. ¿Cierto? Como que la ciudad vea que acá hay unos premios, que se así como los Oscars son transmitidos por TNT, pues que aquí nos los transmita, no sé, Teleantioquia, Telemedellín. Telearepa, aunque sea. Como que las señoras, los señores, los jóvenes en las Hacer un paradas acto de digan, ciudad. ay, aquí hay una cosa que son unos premios, y eso empieza también a motivar. Y empieza a traer público. Claro, porque es que eso además lo vemos como simplemente un show, pero no. Eso también empieza a generarse como algo aspiracional. Total. Ay, esto sucede, yo quiero ser parte. Y a nosotros nos escribe gente, nos escriben colegios, como, ay, los estudiantes del grupo de teatro del colegio pueden ir a la gala. Claro, tráigalos. Y llegan preciosos con su profesor engalanado y los 4 muchachos del grupo de teatro. Eso es maravilloso. Pipe, para despedirnos o para ir cerrando esta entrevista, envíale un mensaje a los creadores de Medellín, ¿cierto? Algo que tú consideres importante. A veces uno como creador por momentos también pierde mucho la esperanza de defender su propia creación o de luchar contra un medio que te dice que el arte no es una opción válida para la vida. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a las personas que observen este contenido? Yo lo que creería es que hay que seguir. Es decir, yo creo que el teatro a la final se hace con muchas cosas y una de ellas es esa intuición de guía ciego que tienen las directoras y los directores. Y yo creo que en parte es seguir esa intuición de guía ciego, que uno muchas veces no sabe para dónde va, pero hay algo que te dice que por ahí es. Yo creo que hay que seguir cada vez más eso, despojarnos y despreocuparnos más de qué va a pensar el otro director de teatro de mi obra, sino qué pienso yo de mi obra, qué piensa mi grupo de mi obra, ¿cierto? Y construir en colectivo. Creo que también es una cosa y es que qué rico dejar de lado ese asunto de que los actores y las actrices no son creadoras, ¿cierto? Qué rico también formar actores creadores, actrices creadoras, ¿cierto? Que te confronten. Decirle a los directores, déjese confrontar por su elenco, hermano. Déjese confrontar. Porque es que esos actores y esas actrices tienen un montón de cosas para decir. O sea, más allá de la interpretación, más allá de ser una persona, un instrumento, me parece muy bien el actor creador, pero para eso el actor también debe estudiar. Ah, sí. Y el director también. Es decir, y el estudio, y aquí va a ser un poquito sangrón, el estudio no solamente pueden ser referentes pictográficos de Pinterest, ¿cierto? Porque el único recurso investigativo se nos vuelve Pinterest. Entonces uno ve obras con imágenes muy lindas en términos fotográficos Y sin mucha profundidad. de ahí para adentro, ¿qué? También, porque esto es una cosa que siempre he dicho y es que nosotros tenemos el privilegio de tener a una gente, ya sea 100, 80 u 800 en un Pablo Tobón, atentos a lo que tú estás diciendo en un escenario. Eso es un privilegio que muy poquita gente se da. Tienes esa gente ahí, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Qué importante el espacio del teatro como para poder hablar y conversar, entablar
conversaciones. Bueno, Pipe, a ti un agradecimiento enorme por regalarnos tu espacio, tu tiempo aquí en tu casa, conociendo un poquito más de ti y pues esperemos que este año en Los Platea brillen aún más todavía y que tus proyectos con Radio Escénica cada vez den más frutos y que no te canses y que montes 3, porque no, eso ya vamos con 2, porque no 3. A todos ustedes que nos acompañaron en este episodio, un agradecimiento enorme del corazón. Recuerden que es para nosotros valioso e importante que compartan, que den like, que comenten. Es muy importante, a mí se me olvida mucho hablar de los comentarios, y es que en el comentario está para nosotros el feedback también de cómo seguir manejando y mejorando estas conversaciones con los artistas. No siendo más, nos vemos en la próxima. A Pipe un agradecimiento, a Carolina y ustedes también por acompañarnos. Chao. Bye. Ya, ni tan doloroso.